Señoritas y caballeros, buenas noches. Vamos a empezar la clase. Ya la anterior semana hemos visto una parte teórica, ¿no? De qué son las planillas de sueldos y salarios. Ahora vamos a hacer la forma práctica, ¿no? Lo que tenemos que realmente como contadores aprender y aplicar lo correspondiente. Bien, primeramente vamos a ir a ver lo que nos dispone el Ministerio de Trabajo. Vamos a ver la planilla. Nos da un formato de planilla de sueldos y salarios. Lo voy a ir reduciendo para que pueda entrar en toda la pantalla. Licenciado, buenas noches. Una pregunta. Escuchamos, dime. ¿Cómo se llama? ¿El formato de la planilla de sueldos y salarios está en alguna página para descargarlo? Si se entra directamente a internet, está ahí el formato. Dice formato del Ministerio de Trabajo Bolivia y sale. Este es el formato que estoy mostrando en este momento. Ah, ya, Sí, gracias. dice, no, razón social. Eso tiene también en digital para llenar y mandar directamente en forma digital. Entonces colocamos razón social. Acá, por ejemplo, Osito SRL, ¿no? La empresa. Ya, entonces te da también una identificación del empleador ante el Ministerio de Trabajo. Acá hay que colocar el número del que se coloca. El número que te da el Ministerio de Trabajo cuando te registras, ¿no? Con la cantidad de trabajadores que tienes. Acá en el número de NIT es el NIT de la empresa, ¿no? Hay otro número del empleador de la caja de salud cuando se inscriben. Y acá se coloca páginas del 1 al 5, dependiendo de cuántas páginas ingresen, en la cantidad de empleados que tenemos, ¿no? Como decir, planillas de sueldo, de sueldos y salarios en bolivianos. Para no estar poniendo boliviano, boliviano, boliviano todo el mes, ¿no? Bien. Entonces, lo voy a agrandar para ir leyendo, para que lo vayamos viendo. Bien, la primera columna nos indica, ¿no? Número. Aquí colocando conservativamente el número de trabajadores que tenga la empresa. Su número de identidad, su número de carnet, ¿no? Apellido, nombres y apellidos. Juan Pérez. Nacionalidad, boliviano. Fecha de nacimiento. Ahora, acá tienen que colocar sexo, si es varón o mujer. Solamente esas dos columnas tiene, ¿no? Si es varón, vamos a colocar B. Y si es mujer, colocaremos M, ¿no? En este caso podemos poder decir si, ¿por qué le pondríamos mujer? Si digamos es transgénero y ha hecho su trámite para cambiarse de nombre, pero el sexo con lo que ha nacido es mujer. Pues va a depender mucho de esta parte, ¿no? En el caso concreto de que sea varón, va a ir nomás como varón. Ocupación que desempeña, colocaremos contador general. Fecha de ingreso,
la fecha en que ha ingresado a trabajar, ¿no? Entonces tenemos ya la fecha, horas pagadas día, cuántas horas se le van a pagar en el día. 8, generalmente lo que es en la jornada laborable que está estipulado en la Ley General del Trabajo, ¿no? Ya es pagado el mes, va a depender mucho del mes, cuántos días se le va a pagar. Acá la bar básico, ¿sí? Voy a tratar de pintarlo. Este haber básico es el con el que se le contrata al trabajador. Cuando va a hacer su entrevista, le dice, muy bien, usted va a trabajar aquí en la empresa, muy bien. ¿Cuánto va a percibir? ¿Cuánto va a ganar? Supongamos que dice 3.200 es tu básico, ¿sí? Esa va a ser la base que va a ir trabajando. Ya después se va a tener bono de antigüedad, va a tener bono de producción, subsidio de frontera, trabajo extraordinario nocturno y nocturno, pago de dominical del domingo y domingo trabajado, otros bonos. Va a depender mucho del tipo de empresa que sea, ¿no? Y acá vamos a tener total ganado. Ya me lo está sacando, fíjense, automáticamente. Supongamos que voy a poner bono de antigüedad 158. Bono de producción no tiene subsidio de frontera de trabajos extraordinarios, digamos, 128. Como es Excel, ya está programado, me lo va sacando directamente, ¿no? Entonces acá va a ser cuántos va a aportar a las AFPs. Si tienes esta parte, por ejemplo, hasta acá tenemos el total ganado. En esta parte es todo lo que vamos a ver, todo lo que puede percibir por su trabajo el trabajador, ¿no? Y el total ganado, como les decía, es siempre lo más importante que vamos a tener dentro de la planilla de sueldos y salarios. Esta parte ya corresponde a los descuentos. Vamos a pintar de otro color. ¿Sí? El aporte a las AFPs. Vamos a calcular esto. Ya tengo acá, fíjense, automáticamente me lo va sacando otras columnas. ¿Cuánto estamos aquí aportando? El 12.71, que es los aportes patronales, ¿no? Perdón, los aportes laborales que el trabajador aporta. LSIB, supongamos que ha presentado facturas y mediante el formulario 10 vamos a tener, digamos, un saldo de 86. Le van a descontar eso, ¿no? Y supongamos que le dan un adelanto, una quincena de 1.200 bolivianos. Su total de descuentos es 1.727,07 y lo que resta, va automáticamente el total ganado, va restando lo que está de naranjado. Para tener líquido pagable, o lo que se le va a cancelar al trabajador. Acá podemos tener una planilla muy extensa, larga. Vamos a esto, por ejemplo, acá tenemos el formato que nos da. Y está entremezclado, fíjense acá tenemos pago dominical, horarios nocturnos, bono de producción, mezclado comercial con de producción y de servicios, por tener también otros bonos que se puede incrementar. Lo que vamos a hacer una planilla netamente del área comercial, no necesariamente del área productiva, ¿no? Lo de bonos acá, que, por ejemplo, que tenemos de esta planilla nos da el instructivo de llenado. Fíjense, vamos a agrandar un poco para que se pueda leer.
Instructivos de llenado de formulario de sueldos y salarios. Encabezado. Fíjense que dice razón social. Consigna el nombre de razón social del empleador tal como está impreso en su certificado de SOE. ¿Sí? Identificación del empleador ante el Ministerio de Trabajo. Registra el número de empleador que se encuentra en el certificado SOE. Número de NIT, el NIT ya sabemos de dónde sale, de impuestos nacionales. Número de empleador de la caja, cuando están afiliados a la caja de salud. Mes y año, registra el mes, año correspondiente a la planilla. Acá lo que habíamos explicado, el cuerpo de la planilla, ¿no? Esta parte va a ser va a ir los datos de la persona, ocupación que empeña, fecha de ingreso, horas pagadas, las horas pagadas, días pagados, ¿no? Entonces en el mes, en base a lo que efectúa el pago, dice. Bueno, por el caso de la parte de comercial, tomaremos como días trabajados los 30, ¿no? Aunque los domingos y feriados no trabajen, se toma como 30. Y esta parte ya, a partir de la columna del inciso 1 hasta otros bonos, es lo que hemos pintado, ¿no? En la planilla de verde, ¿no? Todo lo que va a generar como ingreso el trabajador. Y el total ganado, que decíamos aquí en la sumatoria, es lo más importante. Luego vienen ya los descuentos. Sí, hasta acá tenemos descuentos que lo habían pintado de naranjado, ¿no? Y el líquido pagable. Sí. Acá es después personas con discapacidad, algunas cosas específicas, ¿no? Que tiene que figurar. Pie de la planilla, etcétera, etcétera, todo. Tiene todo su instructivo. Al igual que los formularios de impuestos, el formulario 110, el 400, 500, etcétera, en diferentes versiones, tiene su manual o su instructivo en la parte trasera. En este caso nos da el Ministerio de Trabajo este instructivo, ¿no? De cómo tenemos que ver cada columna que se tiene. Bien, eso es respecto a esta planilla, ¿no? Que habíamos visto, que es el Ministerio de Trabajo. Fíjense. Entonces, un tanto extensa, ¿no? Gran, larga, de muchas columnas, que algunas incluso no se las va a utilizar. Entonces, nosotros vamos a abocarnos a una plantilla más reducida, con las partes esenciales que nosotros trabajamos. Eso sería para el trabajo interno en la empresa. Y una vez que tengamos ya nuestra planilla elaborada, es simplemente transcribirlo a este formato que te exige el Ministerio de Trabajo para su cumplimiento. Acá tenemos ya un poquito más reducido. Planilla de sueldos y salarios correspondiente al mes que estemos trabajando. El número mantenemos porque para ver la cantidad de trabajadores que se tiene, el apellido, nombre y apellidos de los trabajadores mantenemos, el cargo, fecha de ingreso también. Esto, a ver, básico, ¿no? Como decíamos, son importantes porque desde aquí arrancamos. Es el salario de contrato o el sueldo de contrato que se tiene con los trabajadores, ¿no? Vamos a tener muy en cuenta esta parte porque es el arranque, ¿no? De la planilla de sueldos y salarios. El bono de antigüedad. Acá, por ejemplo, tenemos una chanchullita. ¿Sí? Le vamos a poner el bono de antigüedad acá con un colorcito. Y este está relacionado con esta chanchulla, ¿no? Tiene su escala. De 2 años a 4 años el 5%, de 5 a 7 años el 11%, de 8 a 10 años el 18%, de 11 a 14 años el 26%,
De 15 años a 19 años el 34%, de 20 a 24 años el 42% y de 25 años para adelante el 50%. ¿De dónde? ¿Cuál es su base? La base son 3 salarios mínimos nacionales. A la fecha estamos con ¿cuánto? Está bolivianos. $2.122. Esa sería la base de cálculo. Si multiplicamos 3 por 2.122, la base de cálculo es 6.366. Y es de esta base se tiene que sacar estos porcentajes. Tiene que sacar esos porcentajes, dependiendo mucho de la antigüedad que cada trabajador tenga en la empresa. Por eso nos da aquí los parámetros. Años de servicio, dice, ¿no? Supongamos que Abner Manuel Huancapari empezó a trabajar en Osito SRL este año en febrero. ¿Tendrá derecho a su bono de antigüedad? No, porque no tiene los años correspondientes, es decir, está ingresando, no, ni un año tiene. Entonces no le contempla el porcentaje del 5%. Alex Gallegos, ya en la empresa está trabajando 3 años. 3 años está trabajando. Entonces nos ubicamos que Alex está en este parámetro, ¿no? El 5%. Entonces, ¿cómo calculo? Para Alex voy a hacer la base, que es 3 mínimos nacionales, por el porcentaje. 5%. Su bono de antigüedad le va a corresponder a Gallegos de 318,30. Entonces, de esa manera vamos a ir calculando las horas extras, perdón, los bonos de antigüedad de cada uno de los trabajadores. Bien. Horas extras. ¿Cómo se pagan las horas extras? Aquí está la columna. Aquí está el cargo. Acá tenemos su chanchullita. Dice columna 12, recargo del 100%, entre paréntesis el doble, ¿no? Sí, y del anterior de la columna 11 teníamos, voy a pintarlo de azulito. La columna 11 también tiene su chanchullito, ¿no? Horas con recargo nocturno. Sí, acá dice varones 30%, mujeres el 40%. Entonces es importante tomar en cuenta ese dato, ¿no? Y el total ganado. Aquí otra chanchulla más tenemos. La sumatoria, dice, la 14 igual a la sumatoria de la columna 10, 11, 12, 13, ¿no? Y eso nos da la columna 14, que está pintado de amarillo. Ya después vienen las columnas de descuento. Acá vamos a pintar de otro color para que se distingan los descuentos. Sí, esta parte es lo que está pintado de verde son los descuentos. Las AFPs, el aporte solidario, el EDS IVA, los anticipos, multas, ya sería el descuento
por faltas, ¿no? Y atrasos. Todo esto sumado nos da el total descuento. Total ganado menos el total de descuento nos va a dar el líquido pagable o lo que se le va a cancelar en efectivo al trabajador. Y acá también tenemos, ¿no?, el chanchullito correspondiente. O sea, toda la planilla está aquí con su chanchulla, cómo se hace, cómo se calcula. ¿Sí? A ver. Vamos a empezar con la señorita. Jonelia Veranga, habilite su micrófono. Joneli Averanga. Vamos a poner falta si no se reporta eso. ¿Has entendido cómo hacemos el trabajo de la planilla? No, Lice, es que mi internet está lento y le escucho entrecortado. Tienes que cambiarte en Entel, pues contigo debes estar seguro. Con megas, Lice. No, igual sale. Yo estoy también con megas. Bien. ¿Te parece difícil la planilla? No un tanto, creo que es más ubicarse con lo que va diciendo los encabezados. Ya. Bien. Vamos con otra persona, a ver. Gonzalo Ramírez. Buenas noches, licenciado. ¿Cómo estás? ¿Es primera vez que estás viendo una planilla de solicitarios o ya has visto en alguna parte o has trabajado con planilla? He visto, licenciado. He visto. Ya. ¿Y qué te Pero parece? este es más exquisito porque lo que contempla son en los recargos, ¿no? En las bonificaciones que se da por las horas trabajadas de antigüedad y todo eso. Y es un poco más complicado, me parece. Esa parte la veo complicada porque los descuentos es algo más fijo, se puede decir. Sí, no va a variar los descuentos, van a ser siempre porcentuales, excepto de lo que es esto del IVA, ¿no? Claro, pero eso, como Ese- nos dijo, se aplica de diferente manera, ¿no? Así, Ujú, eso vamos a tener una clase directamente para eso. para planillas. Bien, ya. ¿Hay alguien que no haya entendido o que tenga dudas para volver a explicar? Pero, licenciado, disculpe una consulta. Esta planilla de sueldos y salarios es para el ámbito de comercial, ¿no? Es como dijo, no Comercial, productivo, netamente, sí, netamente comercial. porque el Ya. productivo debe ser un poco más delicioso. Sí, tiene otras columnitas más que se tienen que trabajar. En sí, pero esas son esa base, ¿no? Si van a trabajar, por decir, en la noche va a tener cargos nocturnos, ¿no?, o en el turno de la tarde. Solamente tal vez incluir una columna que va a ser bono de producción. Ya vamos a, como habíamos visto en la planilla del ministerio, ¿no ven? La planilla del ministerio contempla eso. Acá tenemos, por ejemplo, bono de producción en la columna M. Sí, bien, frontera. Subsidio de frontera, dependiendo si es ya para los de servicio, digamos, para el magisterio, ejército, policía, ¿no? Que tienen subsidio por frontera. Pago dominical y domingo trabajado. Van a tener otro tipo de tratamiento, ¿no? Porque no va a ir directamente. En cambio, en la columna, en la planilla Comercial. comercial que vamos a trabajar, directamente se trabaja eso, ¿no? Directamente. Casi generalmente no hay, no hay ese tipo de tratamiento. Lo más importante sería cuando es el bono de antigüedad, las horas extras y las horas de recargo nocturno. Esto, Esas sí, son las sí, tres sí. columnas que tienen más influencia, me parece. Es lo que generalmente las que Porque y obligatoriamente se va a cancelar, ¿no? Por ejemplo, hay
Los que trabajan, digamos, en Pollos Copacabana, trabajan domingos, feriados, ¿no ve? Siempre va a haber Pollos Copacabana. Y ellos no descansarán, descansan, solamente que tienen rotes de turno, ¿no? O descansos en la semana. Puede decir, Juan trabaja el domingo, el lunes es su descanso. Marta trabaja el domingo, pero su descanso es el martes. Así van rotando. Van viendo y como ella es un acuerdo de partes, ¿no? Entre empleador y empleado van acordando esa parte para que no tengan problemas posteriores. Firman un contrato y todo indica, ¿no? Que por motivos Pero, de que tiene licenciado, que ver. una Bien, consulta. escucho. Si en el ejemplo que usted da de empleados de lo que es Pollos Copacabana, Ujú. existe lo que es el horario, ¿qué se dice? A partir de las 4 de la tarde, si mal no recuerdo, es lo que entran y trabajan hasta las 11 de Eso la sí, noche. Trabajan horas diurnas y horas nocturnas. hacen dos turnos de trabajo tienen. Hay dos turnos de trabajo. Se le calcula, pero su sueldo de acuerdo Claro, tiene que a ser, esa. y puedo decir, una semana trabajan, digamos, o una quincena o un mes trabajan en el turno de la mañana. El siguiente rotes trabajan en el turno de la tarde, parte de la noche, ¿no? Para que se equilibre entre los trabajadores, porque todos los que trabajarían en la tarde ganarían más que los que trabajan en la mañana. Entonces, Ese siempre es ese rote de turnos, para equilibrar siempre lo que los trabajadores van a percibir. Bien, qué vivos. Ya, gracias, licenciado. pero ojo, atiendan, lo que nosotros vamos a hacer es de acuerdo a lo que dice la Ley General del Trabajo. Otra cosa ya son las políticas que tiene la empresa para dentro de la empresa trabajar, ¿no? Es muy distinto, digamos, lo que hacen a veces en una empresa. Bien, vamos a ir a otra parte a explicar también. Licenciado, Te escuchamos. buenas noches, licenciado. Una pregunta, en la cuestión del IVA, ¿se va a descontar del haber básico o del total ganado? Bien, eso vamos a enseguida a platicar. En este caso tenemos un sueldo mínimo nacional de 2.122, multiplicarlo por 4, 8.800. Más o menos el que gane a partir de 9.500 van a ser descontados. Los que ganan menos de eso no les alcanza el IVA, no les alcanza. Cuando hagamos la planilla impositiva, ahí vamos a ver en detalle cómo es la situación. Esta plantilla quiero que vean primero. Vamos a extenderlo. Fíjense, por favor, estamos viendo en pantalla completa la planillita que vamos a hacer. Planilla de sueldos y salarios correspondiente al mes que vamos a colocar. Y fíjense, está pintado al centro el total ganado. Fíjense sus flechas, a dónde va o cómo vamos a trabajar. Por ejemplo, la planilla de sueldos y salarios, el total ganado se tiene que llevar al tercer cuadro, que es el cuadro de aportes personales y beneficios sociales, tal cual dice total cotizable. En base a ese total cotizable se va a calcular Caja Nacional, AFPs, Programa Nacional de Vivienda Social, aporte solidario patronal. Y todo eso corresponde a los aportes patronales. Luego se calcula los beneficios sociales, aguinaldo, indemnización y el total de la carga social, ¿no? Y vean también, acá por ejemplo con flecha, está con una flecha celeste, dice, importe es detenido. El importe es detenido. Acá está. Corresponde del RSIVA a la planilla impositiva. De esta columna vamos a extractar el dato para completar lo que dice los descuentos. Y también ese total ganado menos las AFPs y los aportes solidarios llevamos como sueldo neto. Por eso es importante llegar a este total ganado, lo que está arriba, el amarillo. Importante llegar correctamente a ese dato, porque ese dato va a ser de que, fíjense, va a influir en las tres planillas. En las tres planillas que influyen, ¿no? Tanto en la planilla impositiva como en el cuadro de aportes patronales y beneficios sociales. Importante llegar correctamente. Caso contrario, vamos a estar, si calculamos en menos, es decir, la planilla impositiva no tenemos, ya va a haber evasión de impuestos, incumplimiento de deberes y ya.
nos van a chantar una fuerte multa, ¿no? En UFBs. Entonces, para evitar eso, es bueno trabajar correctamente una planilla de sueldos y salarios, que no es difícil. Un cachito moroso, sí, pero ya la primera, segunda nos va a costar, la tercera ya de cosido ya vamos a ir trabajando. Ya se va uno automatizando y conociendo también a los trabajadores, ¿no? Bien, vamos a plantear un ejercicio que lo tengo ya acá. Vamos a poner el 2020. Dice, con los datos que se le proporciona, devengue la planilla de sueldos y salarios correspondientes al mes de junio 2020. Por ejemplo, en esta parte estamos indicando la palabra bien claro, ¿no? Devengar. ¿Qué quiere decir? ¿Qué entendíamos por devengar? Que era reconocer el gasto sin necesidad de haberlo pagado. Estamos reconociendo el gasto en planillas de... Comprometer el monto. Sí, ya estamos comprometiendo. Y aquí tenemos, ¿no? ¿Cuántos trabajadores? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 trabajadores, sus sueldos de contrato, su fecha de ingreso, reporte de falta, cuándo se ha faltado. Su RSIVA, supongamos que ya tenemos el dato de la planilla de impositiva. Esto no lo vamos a hacer, ¿no? Porque es tema aparte, les había dicho. Entonces, el dato ya les estoy dándoles. ¿Cuántas horas extras ha tenido en el mes? ¿Y cuánto de ese cargo nocturno? Para calcular, ¿no? ¿Y cuánto se le ha anticipado en el mes? Entonces, ya tenemos los datos para poder trabajar una planilla de sueldos y salarios. Bien, entonces, ya se nos va a cortar el tiempo. Entonces vamos a ir trabajando una vez volviendo del receso. Entonces haremos un pequeño receso para el siguiente periodo que tienen que ingresar 9 en punto, ¿no? Entonces 9 en punto ingresan, por favor. ¿Alguien quiere decir algo? No, Liz, está bien. Ya, entonces vamos a ubicarnos entonces en ese a las 9 en punto. Bien, entonces salimos de la reunión. Acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6 personas, ¿no? Entonces, ahí vamos a tratar de pasar directamente al Excel. Bien, más bien que se ha podido. Entonces ya tenemos, colocamos los números, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5 y 6 personas. Bien, entonces el cargo también lo copiamos, ¿no? De planteamiento que tenemos. Cargo, acá no tiene cargos, entonces vamos a asignar sus cargos en este momento. El primero que se hace el gerente, ¿no? María que sea la contadora. Pedro que sea vendedor. Soy también vendedora. Y habrán que sea limpieza. Limpieza y servicios, ¿no? Bien, entonces ya tenemos los cargos. Ahora vamos a la fecha de ingreso. Entonces vámonos al planteamiento, ¿no? Fecha de ingreso. Acá tenemos la fecha de ingreso, ¿no? Entonces copiamos y llevamos al Excel. Fecha de ingreso. Ya tenemos sus fechas de ingreso, ¿no? Importante.
Su haber básico, el haber de contrato, también lo sacamos del planteamiento. Tenemos salario de contrato, ¿no? O sueldo de su básico, ¿no? Listo. Cuando tenemos que empezar a trabajar, ¿qué nos dice? La columna 11 en el bono de antigüedad. Entonces, para trabajar nos vamos a hacer el cálculo de años, ¿no? Para calcular a qué rango pertenece cada trabajador dentro de la escala, ¿no? De porcentajes para cancelar su bono de antigüedad. Entonces, vamos a copiar esto para sacar. Listo, entonces vamos a hacer lo siguiente. 01, 05, 1999. ¿A qué fecha estamos haciendo la planilla de sueldos? Dice del mes de junio, o sea, al 30 de junio. ¿De qué año? 2019. ¿Sí? Ha entrado, fíjense, el 1 de mayo al 1 de junio, ya en junio ya tiene el año cumplido, ¿no? Entonces, podemos estar acá directamente en años, ¿no? Tiene 20 años. Juan. Entonces, de 20 a 24 años le corresponde el 42%. Entonces, se lo vamos a calcular aquí. De Juan. La base de los 3 salarios mínimos nacionales por el porcentaje que le corresponde a Juan, que es el 42%. Entonces, este dato tenemos que llevarlo a la columna donde corresponde. Bono de antigüedad. Me ubico y jalo la información. Ya está, ¿no? Su bono de antigüedad. Vamos por el segundo. María. De igual manera, esto vamos a copiar para calcular sus días, ¿no? Aquí vamos a copiar todo. María ha ingresado el 5 de mayo del 2005. Ah, no me ha jalado aquí ya. Hago la resta, ¿no? Tiene 14 años. Fíjense, ha entrado al 30 de junio, ha entrado el 5 de junio, al 5 de mayo ya ha cumplido los 14 años, ¿no? Entonces corresponde de 11 a 14 años el 26%. Entonces calculamos su bono de antigüedad. La base de cálculo de los 3 mínimos nacionales por el porcentaje, ¿no? De 11 a 14, 26%. Punto 26, ya tengo el dato correspondiente. Eso llevamos a donde corresponde bono de antigüedad. Ya tenemos registrado su bono de antigüedad. Vamos por el tercer caso. Tantito, por favor. Licenciado, buenas noches. Te escucho, dime. Una consulta.
Indiferente al sueldo que esté ganando cada empleado, siempre se va a realizar la operación con los tres salarios mínimos. Sí, la anterior semana hablábamos sobre eso, ¿no? Decíamos, ese polémico decreto supremo, ¿no? El 21060 es el que pone esta escala de porcentajes para el bono de antigüedad. Y también coloca la base de cálculo, ¿no? El salario mínimo nacional de cada año. O sea, del 2020 es este monto. De los años anteriores es menor, ¿no? Se tiene que trabajar en base a esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando generalmente salía el 1 de mayo, ¿no? El decreto del incremento al bono de, perdón, al salario mínimo nacional. Entonces, que se estila a trabajar, pagar ese retroactivo porque se ha ido pagando enero, febrero, marzo y abril con el salario mínimo del anterior año. Se hace un recálculo y la diferencia se tiene que pagar al trabajador. Pero eso es respecto a esa nivelación. En el caso concreto de este ejercicio, no nos interesa es de su bono, de su haber básico. No nos interesa. Lo que estamos trabajando es con esta base de cálculo, ¿sí? Esta base de cálculo que nos sirve para calcular el bono de antigüedad en base a esta escala de servicio. Vamos a copiar esto. Pedro Infante ha ingresado, nos dice el 15 de enero del 2001. Entonces, vamos a hacer cuántos años en principio. Acá nadie pregunta, ¿no? ¿Por qué no calculamos meses y días? Porque acá la tabla dice años, no nos interesa los meses. La cosa es que sean años redondos. Por ejemplo, en enero entrado, ya a junio ya ha cumplido el año correspondiente, ¿no? Entonces, esa parte sirve. Entonces, vemos para Pedro, dice de 18 años, de 15 a 19 el 34%. Entonces, calculamos, ¿no? Licenciado, mil disculpas, buenas noches. Te escuchamos. El ejercicio que estamos realizando, si no mal me equivoco o vi mal, lo modificamos la gestión del 2019 al 2020. ¿Estoy Sí. en lo correcto, Licen? Sí. ¿Eso no modificaría? No, en el planteamiento hemos modificado, nada que ver. Acá planilla de sueldos, anotaremos. Al mes de, vamos a colocar aquí, junio del 2020. ¿Sí? Entonces ya está con el título aquí correspondiente, ¿no? Entonces el cálculo debería ser con el 2020, licenciado, a la Sí. fecha del 31 de julio. Estamos, sí, el 30 de junio estamos con el salario mínimo del 2020. Este es 2.122. Sí, sí, ahí yo leo 30, mil disculpas, dicen 30, 6, 2019. Eso no debía ser 20, el 2020, Perdón, licenciado. sí, tienes razón. Yo me estoy aquí cachimbombeando. No, gracias a No, usted, está bien. licenciado, permiso. Está bien, como el anterior estaba así. 21. Entonces vamos a corregir eso. Gracias por la observación. A veces, a mejor cazador se le va la liebre, dicen, ¿no? De 20 a 24 años, el 42%. No afecta, ¿no? En el monto no le afecta al Juan. A María, 15 años. A ella sí, porque es 34% y estamos pagando 26%. Corregimos, 34%. Y ya varía, ¿no? El monto que tiene que ir a la planilla. Veremos si ya cambia automáticamente, ya se va cambiando la planilla, ¿no? Ahora acá, 19 años tiene.
De 15 a 19, 34%. También mantiene lo que habíamos calculado. La base por 34%. Jalamos esa información. Listo, lo tenemos ya ahí al lado. Entonces, para Sol y la Luna vamos a calcular sus... Soy la entrada el 21 de septiembre del 2009. Entonces, hacemos la sexta primera en año. Acá fíjense, este número 11 voy a pintar de amarillo para que les llame la atención. Me voy a preguntar a alguien para que diga si estamos calculando bien. A ver, Giovanni, David, Mamani, Vicente. Giovanni. Si no contesta, le ponemos falta, ¿no? Ya sabe. Que no contesta es falta nomás. Giovanni. Ya, falta Giovanni Mamani. Vamos a ir con otra persona. Por más que lo apaguen sus cámaras y creen que no voy a verles, tengo otra lista interna. Marco Mamani, habilite su micrófono y su cámara. Marco Mamani. Buenas noches, licenciado. Ya. El cálculo de Soy la Luna es el concepto, fíjate, él ha ingresado el 21 de septiembre del 2009 y estamos calculando la planilla el 30 de junio del 2020. ¿Es correcto los 11 años? 2009. 11, sí, 2020. Es correcto. Ella ha entrado en... El 9 de septiembre. Sí, por tal razón, no por tal razón, tienes que contestarme o sí o no y dar la razón correspondiente. Ya, 3 puntos al que me responda correctamente. Está bien, licenciado. Está dentro de la gestión. A ver, que uno por uno levante su mano, se puede ver el que levante la mano. Estoy emocionado. A ver, a Rodrigo Alarcón le vamos a dar la opción. Rodrigo Alarcón, ¿está bien el cálculo sí por tal razón o está mal por tal razón? Del 9 de septiembre, ¿sí? 21 de septiembre. Sí, 21 de septiembre, es de Zoila. Sí, está bien, licenciado. Y para calcular el bono de antigüedad, es multiplicando por el Fernando, 26%. ya, te voy a decir, no te voy a decir, te voy a dejar el interrogante. Con Luis Fernando Mamani Mercado, ha levantado la mano. Licenciado, el cálculo estaría mal. ¿Por qué? Porque en septiembre del 2020 recién cumpliría los 11 años. Muy bien, Luis Fernando Mamani. Lice, de otro chance igual. Más 3 puntos. He visto mal. Vamos a luego dar también. Entonces, acá todavía para que cumpla los 11 años, le falta todavía, ¿no? Julio, agosto y en septiembre, el 22, recién va a tener los 11 años. Le falta entonces 2 meses y días más, ¿no? Entonces, acá corregimos 10. En nuestra tablita, ¿cuánto está de 10? De 8 a 10, fíjense, le íbamos a pagar por demás, ¿no? Fíjense, 11 a 14 años. No le corresponde. Entonces, son 18% de bono de antigüedad. Entonces, calculamos la base
por el 18%. Entonces vamos a eso asignarle en la columna correspondiente, ¿no? Listo, ya tenemos ahí. Vamos por el balazo. Él va ingresado el 15 de mayo del 2015. Ya, ¿quién quiere calcular? Levante la mano. ¿Nadie quiere ganar 3 puntos? A ver, ¿quién lo levantó? Son 4 años, licenciado. Yo dije primero. Tiene que levantar la mano. Me han levantado la mano Soledad Flores, por ejemplo. ¿Quién levantó mi mano por Sí, cámara? Soledad, Reinaldo, William han levantado los tres. En computadora. Tienen que saber manejar ya el sistema, ¿no? Bien, a ver, Soledad, vamos a escucharle. Buenas noches, licenciado. Ya. ¿Cuántos años es? 4 años, licenciado. ¿Por qué 4 años? Perdón, 5 años. A ver, los que han dicho 4 están mal. Sí, 5 años. 5 años, dice. Alguien ha dicho 4 años, no sé. Si lo hubiera identificado, le quitaba 3 puntos. Le decía salvar. No, está bien, 5 he dicho, está mal mi micrófono, dice. Sí, se baja un punto, ¿no? Menos 3. Ya, entonces calculamos en base a la base de los 3 mínimos nacionales. Vemos, ¿no? De 5 a 7 años, 11%. Punto 11, 700,26. Llevamos ese dato a la planilla. Y luego tenemos, habrán tirado. Día de la Juventud, como buenos jóvenes. Ya. Reinaldo. Cayo Mendoza, a ver, nos va Sí. a hacer el cálculo. ¿Cuántos años le corresponde? 2011. 8 años, porque he ingresado en septiembre y recién estamos aquí ajustándolo a junio. Ahí va a faltar, ¿no? Le falta entonces 8 años. Entonces vemos cuánto le va a correr. De 8 a 10 años, 18%. Entonces calculamos en base a los 3 mínimos nacionales por el porcentaje de 18%. Y llevamos eso a nuestra planilla de sueldo. Sí, Buenas noches. te escucho, Lisette. Un favorcito, ¿cuánto lo multiplica, disculpe, licenciado, los años por Base de los 3 mínimos nacionales. Un salario mínimo nacional es 2.122. Multiplicado por 3 nos da 6.366. Esta base nos da como el decreto 21060, que teóricamente ha sido derogado, ¿no? Es el decreto, pero no ha habido decreto que lo reemplace. Salario aquí multiplicado por 3, está ese monto entonces.
igual sí. Entonces, vamos a trabajar este motor. Entonces, para eso, ¿quieres participar? Licenciado, Tu mano. en el bono de antigüedad, yo vi en un lugar que hay del 0 a 2 años, el 0%, eso nosotros no lo vamos a manejar. En la ley, en las normas laborales, es muy flexible. Otra cosa que se inventarían un descuento por aquí, ¿no? En los descuentos, digamos, como hacían en los ministerios los años anteriores, ¿no? Aporte voluntario, directamente te descontaban de planilla, ¿no? Entonces, no hay esa figura. Bien, entonces vamos a ir calculando ahora vamos a otra hojita aquí para trabajar las horas extras. Entonces vamos a copiar nuestro saber básico, nuestros saber básicos. Vamos a llevar a la hoja 4. Vamos a llevar los nombres también para que nos ubiquemos. Vamos a cambiar. Siguen Word eso. 4.685, 5.979, 4.660, 5.287, 890 y 3.798. Bien, tenemos que pagar horas extras, ¿no? Perdón, que tenemos la columna horas extras, sí, estas tenemos que pagar. Entonces vamos a calcular las horas extras. Pero previamente tenemos que calcular de dónde vamos a sacar el dato. Entonces primero lo dividimos, el salario de contrato, como es comercial, lo vamos a dividir entre 30 días, ¿sí? 30 días. Ya nos da por día de cada uno. Vamos a mantener sus decimales. Y como cada día se trabaja 8 horas, lo vamos a dividir entre 8. Ya tenemos lo que va a ser se tiene que calcular por cada jornada, hora. Y ahora vamos a ir al planteamiento a ver cuántas horas extras tiene cada persona. Entonces tenemos acá reporte de faltas, acá tenemos horas extras, ¿no? Entonces copiamos, vamos a llevar al Excel. Entonces, el primero tiene 8, 26, 18, 0, 4 y 4. ¿Qué trabajadores? Listo, ¿no? Y como dicen, se tiene que pagar el doble, ¿no? Entonces, acá hacemos la multiplicación. El salario hora por la cantidad de horas extras por el doble. ¿Sí? Acá colocaremos sueldo hora o jornal. Este es el jornal, perdón. Ese es su jornal, o sea, el día, ¿no? 8 horas. Su jornal
hora. Su trabajo y es la cantidad de horas, es la cantidad de horas extras, ¿no? Bien. Entonces, esto como va a ir a la planilla tenemos que llevar con solamente 2 decimales. Redondeamos entonces, ¿no? Listo. Entonces, estas son sus horas extras. Como hemos hecho nuevamente el procedimiento, su salario de contrato o su sueldo de contrato lo dividimos entre 30. Y vamos a tener ya por día, ¿no ve? Esto le corresponde por un día. Y eso lo dividimos entre 8 horas y ya tenemos lo que corresponde por hora. Acá, horas extras que he trabajado 8, 26, 18, 0, 4, 4. Como se paga el doble, multiplicamos por 2 y ya tenemos las cifras correspondientes. Este cálculo lo llevamos a la planilla de sueldos y salarios, ¿no? Donde la columna correspondiente de horas extras. Ya tenemos las horas extras. Sí, y los de cargo nocturno. De igual manera vamos a calcular, ¿no? El de cargo nocturno, nos vamos a la hoja 4. Vamos a copiar esto. Ya tenemos su jornada hora. Vamos a copiar. Y ahora veremos cuántas horas con ese cargo nocturno tiene cada persona. De cargo nocturno, acá tenemos 16, 8, 8, 24 y copiamos, le vamos, ¿no? Bien, entonces voy a poner acá 16, abajo 16, 8, 8, 24 y 24. Esas son su cantidad de horas de cargo nocturno. ¿Cómo se le paga? Se le cancela de acuerdo, si es varón, el 30%. Si María es mujer, entonces el 40%. Pedro, varón, 30%. Soy la mujer, el 40%. Elba, el 40%. Y Abraham, el 30%. ¿Sí? El 30%. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Entonces, hacemos, ¿no? Primero, vamos a poner entre paréntesis el jornal hora por las 16 horas. Cesamos y multiplicamos por el porcentaje. ¿Sí? Entonces, jalamos. A ver, esto cómo estaba. De 12 por E12 por F12, ya. Entonces ya tenemos acá el porcentaje correspondiente, ¿no? Lo demás es que cuando trabajamos con Excel nos jala rápido, ¿no? Todos los datos, podemos trabajar inmediatamente. Nuevamente, explicar la metodología. El jornal hora se multiplica por 16, porque 16 horas has trabajado. ¿Sí? Y esas 16 horas le corresponde el 30% para los varones y el 40% para las mujeres. ¿Por qué solamente estamos haciendo aquí el porcentaje correspondiente? Solamente el 30% estamos incrementando. Porque ya en la planilla, acá, en este haber básico, está contemplado todas las horas normales. ¿Sí?
sin tomar en cuenta qué horas son nocturnas. Entonces, como ya hemos pagado aquí las horas normales, acá le van a pagar el recargo simplemente, el recargo, el 30 o el 40%. Hay otros, en otros libros he visto que le calculan esto, no ponen, acá por ejemplo, 0,80, le ponen 1.30 y a la mujer 1.40. Acá estaríamos pagándole el doble de las horas, ¿no? Como si estuvieran trabajando. Pues si trabajaban, digamos, a partir de las 8 hasta las 10, trabajan 3 horas. Esas horas ya está contemplado en el sueldo, ¿no ve? Pero de las 3 horas que ha trabajado en la noche, de 8 hasta las 10, solamente hay que pagarle cuánto, su porcentaje. Ese es el razonamiento. Acá teníamos que hacer, primero, aparte del cálculo de las horas normales, aparte el cálculo con recargo nocturno. En cambio, en la planilla ya está aquí en general, en esto, el cálculo de todas las horas que corresponde al mes, ¿sí? Y solamente en esta columna de las horas extras